Hola queridos colegas, estamos llegando a las últimas semanas, por eso en esta oportunidad quiero hablarles de la clase 5 y 6 de nuestro curso. ¿Cómo serán estos últimos pasos? Seguramente es una pregunta que ustedes se estarán haciendo. Quiero mostrarles el proceso del ABP tan importante que estuvimos trabajando durante todo el curso. Me interesa que quede bien claro cuál es el proceso que nosotros tenemos que llevar al aula, es decir, cuál es el proceso que nosotros desarrollaríamos con nuestros alumnos en caso de aplicar todo el proceso del ABP. En primer lugar, recuerden que lo principal es el problema. ¿Cómo va a ser ese problema? Un problema real, en lo posible basado en el contexto, significativo. Tenemos muchas clases de problemas y todo relacionado, por supuesto, con el objetivo de aprendizaje que ustedes tienen. Junto con el problema, nosotros le vamos a presentar también una o dos preguntas problematizadoras. Recuerden que no es un cuestionario. Esa pregunta problematizadora, como ustedes estuvieron viendo, no es sencilla de definir, porque es aquella que pretende que los chicos expongan lo que conocen del tema, pero también que haya cosas que no sepan para responder esa pregunta, que tengan que investigar. Entonces, realmente esa pregunta se transforma en una pregunta problematizadora o investigable. No es una pregunta que se responda por sí o por no, tampoco es una pregunta que indague sobre lo que opina de un tema, porque si no, no lleva a investigar a los chicos. Luego del problema y la pregunta problematizadora, los chicos se tendrían que reunir en grupos, armar grupos pequeños, en donde van a volver a leer la pregunta, van a comentar entre ellos, van a decir sus ideas previas, lo que conocen, lo que no conocen, pueden hacer un listado, pueden elaborar un mapa mental para organizar sus ideas en base a qué camino seguir para investigar lo que les falta. Y luego, esto, que es un proceso grupal, se continúa con un proceso independiente, es decir, los chicos solos, en forma individual, van a buscar información. Esa búsqueda de información es individual, que ¿dónde debe ser? Bueno, en bibliotecas, a través de la computadora en internet, a través de celulares. Pero posteriormente a ese proceso independiente, vuelven a juntarse con el grupo para ver qué investigaron, qué es lo que trajeron de información relacionado con el problema. En base a eso que trajeron, por supuesto que van a tener que seleccionar, van a tener que curar contenidos en el sentido de designar cuál es la información valiosa para responder esa pregunta problematizadora y cuál por ahí no aporta conocimiento para llegar a abordar esa problemática. Y la última etapa es, por supuesto, la síntesis, es decir, sintetizar todo lo que aprendieron, todo lo que investigaron, a través de un informe. Ese informe no es necesario que sea un informe escrito. Puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, una narrativa. Puede ser un programa de radio, puede ser un video, puede ser una presentación. Lo importante es llegar al problema nuevamente, es decir, llegar a responder esa pregunta problematizadora del inicio, llegar a abordarlo. Por supuesto, no hablamos de resolver el problema, que sería demasiado ambicioso. Entonces, recordando los pasos del ABP, en este caso ahora estaríamos en esta última etapa, en presentar resultados, es decir, presentar en base a todo lo que hemos investigado, la lluvia de ideas, el listado de lo que sabíamos, de lo que no sabíamos, la búsqueda individual de información, la curación de contenidos armados nuevamente en el grupo, intercambiar lo que hemos investigado y por último, entonces, definir cuál es la respuesta a esa pregunta problematizadora que nos hicieron al inicio. Y lo vamos a presentar ese resultado para compartirlo con otros. Entonces, hablamos de que presentar el resultado lo íbamos a hacer a través de una narrativa. Pero ¿cómo narrar? En este caso, vamos a utilizar una narración digital. ¿Cómo respondemos a la pregunta problematizadora? Esa narración digital tiene que, en cierta manera, responder a esa primera pregunta que nos llevamos al principio. Tenemos que volver a abordarla. En el aula
tenemos dentro de recursos las siguientes herramientas. Por ejemplo, herramientas para narrar digitalmente. Si ustedes hacen clic, van a acceder a un documento donde hay muchas herramientas muy importantes, muy valiosas. Por supuesto hay muchas más, van a encontrar muchas más. Pero estas son importantes que las conozcan, que las exploren, que seleccionen con el grupo las que les parece más apropiadas. Por supuesto el resto las seguirán investigando con el tiempo, pero lo que queremos es que justamente traten de utilizar las TIC a favor de narrar digitalmente y presentar los resultados. También en el aula, donde se menciona sobre la segunda semana, en la clase 6, tienen ejemplos de narrativas digitales que hizo la segunda cohorte de este año, propuestas hechas por otros docentes, simplemente a modo de que les dé un poco más de idea de qué es una narrativa digital o cómo han resuelto esta situación otros docentes en este curso. Ahora vamos a hablar un poquitito de la actividad de ida y vuelta, que es aquella en la que ustedes van a tener que llevar al aula lo aprendido o por lo menos lo realizado en este curso. Por supuesto, sabemos de los tiempos y no vamos a pretender que ustedes apliquen todo el proceso del ABP, pero sí vamos a tratar de hacer un recorte. ¿De qué manera? Los docentes que están en actividad, o sea que tienen alumnos a cargo, lo que van a realizar son una propuesta relacionada, pueden relacionarlo, sí, con el tema que estuvieron trabajando. Cada grupo eligió un problema. Por supuesto pueden retomar ese problema, pero lo que pedimos en el recorte es que se indaguen los chicos, o sea, que busquen en la web datos que puedan responder a una pregunta problematizadora que hayan hecho. Y esos datos, esa información, la vuelquen en un mural digital para compartirlo con el resto de los compañeros. Atención con esto, si ustedes, por ejemplo, están dando otro tema que no se relaciona con el tema específico que trabajaron en el grupo, pueden tomar otro tema, no es obligatorio que sea ese tema. Si es ese tema, mejor, porque ya lo estuvieron trabajando y ya buscaron alguna información como para curar contenidos, pero si ustedes trabajan otro tema, no hay problema, pueden elegirlo. En el caso que, por ejemplo, estén trabajando en la institución, pero no tengan alumnos a cargo, ustedes lo que pueden hacer es elegir algún compañero, algún docente que pueda llevarlo al aula, y ustedes en este caso tendrían que acompañarlo, mostrar lo que están haciendo. De esa manera, bueno, tener un registro, tomar nota de los momentos que fueron más valiosos para comentar, porque la idea es reflexionar esa actividad de ida y vuelta. Y si ustedes no tienen alumnos a cargo, porque por ejemplo no están trabajando o están de licencia, entonces les pedimos que hagan una planificación sobre una actividad relacionada, por supuesto, con el ABP y con la búsqueda de información. Ahí van a tener que detallar para qué año lo van a designar, para qué año está hecha esa planificación, cuáles son los objetivos, qué contenido van a trabajar, que fundamenten por qué trabajarían la técnica del aprendizaje basado en problemas, la secuencia de actividades. Para esto tengan muy en cuenta todo el proceso que lleva el ABP. Recuerden todo el proceso, por eso justamente inicié este video explicándoles el proceso nuevamente, porque me interesa que quede claro los pasos por los que atraviesan para el ABP. Y finalmente, cómo evaluarían la actividad. Sé que pueden hacerlo, por supuesto, acá se abre un foro donde ustedes puedan dejar todas las dudas, consultas que quieran hacerme. Los espero, los leo y desde ya sigo acompañándolos. Gracias.